Simple Spanish. Hey everybody! Today we have prepared a short story in Spanish. It is perfect for all beginners. First step. We will listen to the story with subtitles. Second step. We will listen to the story with subtitles and translation. Third step. We will listen to the text again, without subtitles and without translation. Please support us with likes and comments, and don't forget to subscribe for more lessons. First step. Kira decidió aprender a pintar. Compró un lienzo, pinturas y pinceles. Kira empezó a crear, pero no le gustaba el resultado de su trabajo. Decidió probar con clases de dibujo online. Las clases parecían fáciles, pero en la práctica no funcionaron. Kira estropeó varios lienzos y se desilusionó. Entonces decidió aprender a cocinar. Eligió una receta de tarta y empezó a cocinar. Pero la tarta se quemó. Kira decidió que no debía cocinar. Entonces decidió dedicarse a tejer. Compró hilo y agujas. Pero los bucles no estaban rectos y el punto no funcionaba. Kira estaba aún más decepcionada. Finalmente decidió aprender a tocar la guitarra. Compró partituras y empezó a aprender. Pero los acordes sonaban mal y la melodía no cuadraba. Kira se dio cuenta de que esa afición tampoco era lo suyo. Finalmente decidió abandonar y limitarse a disfrutar de la música de los demás. Más tarde, Kira conoció a una amiga que le sugirió que probara el yoga. Kira aceptó y fue a una clase de yoga. Kira disfrutó mucho con el yoga. Encontró paz y alegría en esta actividad. Ahora Kira va a yoga con regularidad y siente que es su verdadera afición. Second step. We will listen to the story with subtitles and translation. Kira decidió aprender a pintar. Kira decidió aprender a pintar. Kira decided to learn to paint. Kira decidió aprender a pintar. Compró un lienzo, pinturas y pinceles. Compró un lienzo, pinturas y pinceles. She bought a canvas, paints, and brushes. Compró un lienzo, pinturas y pinceles. Kira empezó a crear, pero no le gustaba el resultado de su trabajo. Kira empezó a crear, pero no le gustaba el resultado de su trabajo. Kira started to create, but she didn't like the result of her work. Kira empezó a crear, pero no le gustaba el resultado de su trabajo. Decidió probar con clases de dibujo online. Decidió probar con clases de dibujo online. She decided to try online drawing lessons. Decidió probar con clases de dibujo online. Las clases parecían fáciles, pero en la práctica no funcionaron. Las clases parecían fáciles, pero en la práctica no funcionaron. The lessons seemed easy, but it didn't work out in practice. Las clases parecían fáciles, pero en la práctica no funcionaron. Kira estropeó varios lienzos y se desilusionó. Kira estropeó varios lienzos y se desilusionó. Kira ruined several canvases and got disappointed. Kira estropeó varios lienzos y se desilusionó. Entonces decidió aprender a cocinar. Entonces decidió aprender a cocinar. Then she decided to learn how to cook. Entonces decidió aprender a cocinar. Eligió una receta de tarta y empezó a cocinar. Eligió una receta de tarta y empezó a cocinar. She chose a pie recipe and started cooking. Eligió una receta de tarta y empezó a cocinar. Pero la tarta se quemó.
Pero la tarta se quemó. But the pie burned. Pero la tarta se quemó. Kira decidió que no debía cocinar. Kira decidió que no debía cocinar. Kira decided she shouldn't cook. Kira decidió que no debía cocinar. Entonces decidió dedicarse a tejer. Entonces decidió dedicarse a tejer. Then she decided to take up knitting. Entonces decidió dedicarse a tejer. Compró hilo y agujas. Compró hilo y agujas. She bought yarn and needles. Compró hilo y agujas. Pero los bucles no estaban rectos y el punto no funcionaba. Pero los bucles no estaban rectos y el punto no funcionaba. But the loops weren't straight and the knitting didn't work. Pero los bucles no estaban rectos y el punto no funcionaba. Kira estaba aún más decepcionada. Kira estaba aún más decepcionada. Kira was even more disappointed. Kira estaba aún más decepcionada. Finalmente decidió aprender a tocar la guitarra. Finalmente decidió aprender a tocar la guitarra. Finally, she decided to learn to play the guitar. Finalmente decidió aprender a tocar la guitarra. Compró partituras y empezó a aprender. Compró partituras y empezó a aprender. She bought some music sheets and began to learn. Compró partituras y empezó a aprender. Pero los acordes sonaban mal y la melodía no cuadraba. Pero los acordes sonaban mal y la melodía no cuadraba. But the chords sounded slurred and the melody didn't add up. Pero los acordes sonaban mal y la melodía no cuadraba. Kira se dio cuenta de que esa afición tampoco era lo suyo. Kira se dio cuenta de que esa afición tampoco era lo suyo. Kira realized that this hobby didn't suit her either. Kira se dio cuenta de que esa afición tampoco era lo suyo. Finalmente decidió abandonar y limitarse a disfrutar de la música de los demás. Finalmente decidió abandonar y limitarse a disfrutar de la música de los demás. Finally, she decided to give up and just enjoy the music of others. Finalmente decidió abandonar y limitarse a disfrutar de la música de los demás. Más tarde, Kira conoció a una amiga que le sugirió que probara el yoga. Más tarde, Kira conoció a una amiga que le sugirió que probara el yoga. Later, Kira met a friend who suggested she try yoga. Más tarde, Kira conoció a una amiga que le sugirió que probara el yoga. Kira aceptó y fue a una clase de yoga. Kira aceptó y fue a una clase de yoga. Kira agreed and went to a yoga class. Kira aceptó y fue a una clase de yoga. Kira disfrutó mucho con el yoga. Kira disfrutó mucho con el yoga. Kira enjoyed yoga very much. Kira disfrutó mucho con el yoga. Encontró paz y alegría en esta actividad. Encontró paz y alegría en esta actividad. She found peace and joy in this activity. Encontró paz y alegría en esta actividad. Ahora Kira va a yoga con regularidad y siente que es su verdadera afición. Ahora Kira va a yoga con regularidad y siente que es su verdadera afición.
Now Kira goes to yoga regularly and feels that it is her true hobby. Ahora Kira va a yoga con regularidad y siente que es su verdadera afición. Third step. We will listen to the text again, without subtitles and without translation. Kira decidió aprender a pintar. Compró un lienzo, pinturas y pinceles. Kira empezó a crear, pero no le gustaba el resultado de su trabajo. Decidió probar con clases de dibujo online. Las clases parecían fáciles, pero en la práctica no funcionaron. Kira estropeó varios lienzos y se desilusionó. Entonces decidió aprender a cocinar. Eligió una receta de tarta y empezó a cocinar. Pero la tarta se quemó. Kira decidió que no debía cocinar. Entonces decidió dedicarse a tejer. Compró hilo y agujas. Pero los bucles no estaban rectos y el punto no funcionaba. Kira estaba aún más decepcionada. Finalmente decidió aprender a tocar la guitarra. Compró partituras y empezó a aprender. Pero los acordes sonaban mal y la melodía no cuadraba. Kira se dio cuenta de que esa afición tampoco era lo suyo. Finalmente decidió abandonar y limitarse a disfrutar de la música de los demás. Más tarde, Kira conoció a una amiga que le sugirió que probara el yoga. Kira aceptó y fue a una clase de yoga. Kira disfrutó mucho con el yoga. Encontró paz y alegría en esta actividad. Ahora Kira va a yoga con regularidad y siente que es su verdadera afición.